Hola, bienvenidos niños a la clase del día de hoy de Ciencias Sociales y vamos a ubicarnos en la página del mismo libro, en la página 72 y 73 y como título tenemos la República de Belice. Belice es un país de la costa este de América Central, su capital es la ciudad de Belmopán, su idioma oficial es el inglés aunque también se habla el español y su fecha de independencia es el 21 de septiembre de 1821. En el extremo noreste de Centroamérica se encuentra un olvidado país con una modesta población de menos de 400.000 personas. Su peculiaridad, ser el único país de la región en no ser hispanohablante, aunque a decir verdad, sí comparte lazos históricos con los países que la rodean. Tanto así que incluso gran parte de su territorio es reclamado por sus países vecinos. ¿Te interesa conocer la historia de Belice? Dale, entonces quédate hasta el final del video. El territorio total de Belice estuvo comprendido en lo que se conoce como Mesoamérica, región cultural precolombina de pueblos con características culturales en común. Entre estos destacan los pueblos maya y otomangues. Más específicamente, Belice fue parte del área cultural maya. Si bien se estima que su territorio fue ocupado desde el 1500 a.C., cierto desarrollo cultural en Belice no se concretó hacia el siglo IV después de Cristo, durante el periodo clásico maya. La ciudad-estado más importante desarrollada aquí fue el Caracol, ubicada en la Sierra Maya. Otros yacimientos arqueológicos en el país son Cerros, Lamanay, Cajalpich, entre otros. Hacia el periodo posclásico maya, el territorio beliceño se iría despoblando. El idioma que hablaban los escasos habitantes de Belice era el mopán, derivado de las lenguas mayas. Aparentemente, fue el idioma predominante hacia la llegada de los europeos. Y hablando de europeos, los primeros en llegar serían los españoles con la expedición de Vicente Yáñez Pinzón hacia 1507. Al no encontrar ningún puerto natural ni ríos por donde ingresar a la costa, en una primera instancia no se exploró los territorios continentales de Belice. Esta tarea fue concretada por Gonzalo Guerrero, quien en 1511 fue el primer europeo en asentarse en Belice. Guerrero es recordado por ser capturado por los mayas, aunque al final se termina asentando en las comunidades indígenas de la península de Yucatán, llegando a asesorarlos sobre las tácticas militares españolas para evitar una posible conquista. Sin embargo, esto no pudo ser evitado, ya que las fuerzas al mando de Cortés comienzan la conquista de Yucatán hacia 1527. Esta conquista se concretó hacia 1546, y el territorio del actual Belice se incorporó en su totalidad a la recién creada Capitanía General de Guatemala. Importante resaltar que en los mapas españoles de la época, al territorio beliceño se le denominaba como la baliza, debido a la abundancia de estos objetos por toda su costa. Durante el periodo del dominio español, Belice fue poco explorado y explotado en vista que la prioridad era la extracción de oro y plata, recursos que ese territorio carecía. Esto le dio el pase libre a piratas británicos para que se asienten en las costas beliceñas desde el siglo XVII para la extracción de palo de Campeche, madera usada para la fabricación de tinta. A decir verdad, constantes conflictos anglo-españoles ocurrirían desde finales del siglo XVI por disputas en territorio americano. El que nos compete, la Guerra Anglo-Española entre 1655 y 1660, en la que luego de una victoria británica se firma el Tratado de Madrid en 1670. Uno de los acuerdos de este tratado fue el fin de los ataques piratas británicos a cambio que España otorgue licencia a los colonos británicos para la extracción de palo de Campeche. Sin embargo, esto no fue suficiente para que los roces entre ambas potencias desaparezcan en esta región. A medida que la llegada de los colonos británicos crecía, los españoles tomaban represalias, llegando a expulsar en 1717 a un grupo de taladores de palo de Campeche que se habían asentado en el río Belice. A partir de aquí, los españoles continuaron haciendo constantes intentos de expulsarlos durante el resto del siglo.
Tras la Guerra de los 7 años y el consecuente Tratado de París, los británicos pudieron reafirmar sus derechos a la extracción de recursos, aunque para variar, los españoles continuarían con las hostilidades contra los británicos. No sería hasta el Tratado de París de 1783 en el que el Reino Unido obtendría oficialmente un territorio de unos 1.500 kilómetros cuadrados entre los ríos Hondo y Belice. En 1786, los dominios británicos se pudieron extender casi 2.000 kilómetros tras la Convención de Londres, a cambio que no se pueda establecer ningún tipo de gobierno directo de la corona. Sin embargo, al año siguiente llegó un superintendente británico con quien se violó otros acuerdos de la Convención, como la construcción de una fortificación militar. Con esto, las tensiones volvieron a subir, estallando la Batalla del Cayo de San Jorge, acaecida en este cayo en donde se asentaban gran parte de los colonos británicos. Los resultados fueron favorables para el Reino Unido, lo que les permitió permanecer en el territorio, aunque de jure la mayor parte del territorio seguía siendo español. Hablando de la formación de la sociedad beliceña, importante resaltar que al ser un territorio tan pequeño, se convirtió en una plantocracia, es decir, donde las clases dominantes eran los dueños de las plantaciones. La esclavitud se hizo presente, naciendo aquí el grupo étnico garífuna, descendientes de africanos y aborígenes caribes y arahuacos. El dominio español sobre Belice culmina con la independencia de México y de la República Federal de Centroamérica, reclamando este último el territorio de Belice por uti possidetis iuris. Sin embargo, el Reino Unido consigue el reconocimiento de México del control británico sobre la región que le correspondía en 1826. Con la inestabilidad de la República de Centroamérica y de la posterior Guatemala tras la disolución de su estado predecesor, las reclamaciones sobre el territorio de Belice se iban postergando, a la par que los británicos continuaban afianzando su control sobre el territorio. La esclavitud fue abolida en 1834. Al año siguiente, el entonces cónsul inglés en Belice extendió unilateralmente la región hacia el sur. Esto generaría más disputas entre Guatemala y el Reino Unido por el territorio beliceño que llevarían a cerrar el Tratado Huique-Aycinena de 1859. En este acuerdo, Guatemala reconoce la soberanía británica sobre Belice a cambio de la construcción de una carretera desde Guatemala hacia la costa atlántica que pase sobre el territorio beliceño. Sin embargo, esta nunca se construyó al no estar claros los términos. Además, que debido a los conflictos internos entre conservadores y liberales, el asunto fue quedando en el olvido. Con todo esto, el Reino Unido declara formalmente el territorio como una colonia de la corona británica en 1862, bautizándolo como Honduras Británica, subordinada en una primera instancia a Jamaica. Con esto, comenzó la industrialización de Belice. Aquí destaca la Belice State and Produce Company, que adquirió la mitad de todas las tierras de Belice como propiedad privada. Al ser ahora la caoba el principal recurso de la economía beliceña, la Gran Depresión de 1930, que desplomó el precio de la madera, afectó en sobremanera al país, que para colmo de males, fue afectado por un huracán en 1931. Con la falta de atención de la corona británica ante estos males, ciertos movimientos nacionalistas comenzaron a surgir desde esta década. Esto llevó a la creación del Comité del Pueblo, que se llegó a consolidar como un partido político en 1950, el Partido Unido del Pueblo, cuya facción moderada fue liderada por George Carl Price. Este partido, que fue adquiriendo cada vez más adeptos, consiguió reformas constitucionales que se iniciaron en 1954. Estas reformas, en medio de la decadencia del Imperio Británico tras la Segunda Guerra Mundial, dieron lugar a una nueva constitución en 1964, que concedió a la Honduras británica el autogobierno, llegando a rebautizar el territorio como Belice en 1973. Sin embargo, el proceso de independencia se vio ralentizado por nuevas reclamaciones de Guatemala, que aludían el Tratado de 1859 como nulo en vista que nunca se construyó la carretera. A pesar de todo esto, Belice alcanzó oficialmente la plena independencia en 1981 con Price como primer jefe de Estado, aunque sin el reconocimiento de Guatemala como tal.
El Reino Unido decidió entonces dejar ciertas tropas ante la amenaza guatemalteca. Ante las presiones británicas, el gobierno guatemalteco terminó reconociendo a Belice en 1992, aunque solo al pueblo beliceño como tal, y reclamando aún la mitad de su territorio. Con la destrucción de la entonces capital en Belice City por efectos de un nuevo huracán, la capital es trasladada a Belmopán. En cuanto a la política, los gobiernos fueron oscilando entre el Partido Popular Unido de Price y el Partido Demócrata Unido, de ideologías opuestas, por lo que el avance del país se fue dificultando. Asimismo, ante el alejamiento de la protección británica, Guatemala ha seguido insistiendo con su reclamación territorial. En el 2016 se inicia una crisis diplomática entre ambas naciones por un presunto asesinato de un guatemalteco por las Fuerzas Armadas de Belice, lo que generó la movilización de 3.000 soldados guatemaltecos en la frontera. Para evitar que este conflicto llegue a una escala mayor, Guatemala y Belice llevaron a cabo una consulta popular en el 2018 y 2019 respectivamente, en la que se consulta si la voluntad de ambos pueblos es que este diferendo sea sometido a arbitraje en la Corte de La Haya, siendo la respuesta afirmativa en ambos referéndums. Con esto, estamos a la espera de los resultados de este veredicto. ¿Y tú qué opinas? ¿La mitad del territorio de Belice debe regresar a Guatemala? No te olvides de dejar tu comentario, y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes, y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima! Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Belice. Comenzamos. Número 1. Belice es uno de los países menos poblados del mundo, con un aproximado de 366.000 habitantes en su territorio. Aunque gran parte de la población del país está compuesta de mestizos, al recorrer el país se pueden encontrar otras etnias, como los criollos, los afroamericanos, los mayas, los asiáticos e incluso menonitas. Número 2. Belice es el único país de Centroamérica cuyo idioma oficial es el inglés. Esto es el resultado de ser una ex colonia británica y haber estado bajo el dominio del Reino Unido durante casi toda su existencia. Además del inglés y debido al flujo migratorio que tiene con sus vecinos México y Guatemala, buena parte de la población habla español. También se habla el criollo beliceño o creol, una mezcla de inglés con lenguas africanas e indígenas e incluso lenguas mayas. Número 3. Los símbolos nacionales de este país son muy peculiares. Su flor nacional es la orquídea negra, su árbol nacional es el árbol de caoba. Este también inspiró su lema nacional, Sub umbra floreo, que significa bajo la sombra florezco. Su animal nacional es el tapir de Baird, y el ave nacional es el tucán pico de Quilla. Número 4. Belice es un país poco extenso, sin embargo el 60% de su superficie está cubierto por selvas, siendo una gran reserva natural para muchas especies que están en peligro en sus países vecinos. Según la base de datos mundial de áreas protegidas, el 37% de Belice se encuentra bajo alguna forma de protección oficial. Número 5. Cuando era oficialmente una colonia inglesa, este país se llamaba Honduras Británica, pero al independizarse adquirió el nombre de Belice, que en lengua maya Beliz significa camino de frutos. Este nombre proviene de su río homónimo. Esta condición de que el país se llame como su río más importante también ocurre con países como Paraguay y Uruguay. Número 6. La actual frontera de Guatemala y Belice parece que está totalmente recta, pero esta descripción no es del todo exacta, pues se tiene una inclinación de unos pocos grados a la altura de las ciudades fronterizas Benque Viejo del Carmen y Melchor de Mencos. Número 7. En Belice, así como en Guatemala, Honduras y Nicaragua, existe un pueblo muy peculiar. Estos son los garífunas, un grupo étnico sambo descendiente de africanos y aborígenes caribes. Aunque son una minoría en Centroamérica, su lengua, su música y su cultura han sido declaradas como un patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. Número 8.
La bandera de Belice junto a la de Malta son las únicas banderas de países soberanos que tienen humanos representados en ellas. Número 9. En Belice se puede encontrar al segundo arrecife de coral más grande del mundo, conocido como Sistema Arrecifal Mesoamericano. Esta formación coralina se extiende por casi 1000 kilómetros, a través de las costas caribeñas de México, Guatemala, Honduras y Belice. Número 10. Belice es el único país centroamericano que no tiene una salida al Océano Pacífico, teniendo únicamente costas hacia el Mar Caribe, siendo un caso muy similar al de El Salvador, país que no tiene una salida al Caribe, pero sí al Océano Pacífico. Número 11. Aunque Belice tiene una población pequeña, este país ha tenido un gran crecimiento si lo comparamos con otras ex colonias británicas. Por ejemplo, si lo comparamos con Barbados. Durante los años 60 la población de Belice era de tan solo 91.000 habitantes, mientras que Barbados tenía 230.000. Actualmente, 58 años después, la población de Belice increíblemente superó a la de Barbados, y se proyecta que siga creciendo aún más. Número 12. Aunque por intuición uno puede pensar que Belice City es la capital del país, esto hace bastantes décadas que cambió, luego de que esta ciudad fuera destruida en 1961 casi en su totalidad por un huracán, incluyendo los documentos y registros más importantes del país. Debido a esto, los beliceños decidieron mover su capital a una locación más segura, y construyeron la ciudad de Belmopán como nueva capital. Número 13. Hablando de su capital, el hecho de haberse construido tan recientemente hace que Belmopán sea la capital más pequeña de América y una de las capitales más nuevas del mundo. Número 14. Belice fue el último país de América en alcanzar su independencia, concretamente el año 1981. No obstante, la reina Isabel II de Reino Unido se mantiene como soberana. Esta situación también ocurre con otros países independientes miembros de la Commonwealth. Número 15. Hablando de la Mancomunidad de Naciones o Commonwealth, la moneda de Belice es bastante peculiar en términos latinoamericanos, pues en todas sus denominaciones e incluso en sus billetes está plasmada la cara de la reina Isabel II. Esto también ocurre con todos los países donde se tiene a esta monarca como soberana. Número 16. Belice junto a Panamá son los únicos países centroamericanos que no participan en el evento de la Antorcha de la Libertad, que conmemora la independencia de Centroamérica. Panamá porque se independizó de España sola el 28 de noviembre de 1821, y Belice porque alcanzó su independencia mucho después que el resto de países. Número 17. Belice hasta ahora no ha desarrollado una verdadera cocina nacional. Esto se debe a la gran diversidad cultural que posee dicho país. La comida típica de Belice está inspirada en la británica, estadounidense, mexicana y caribeña. Entre sus platos más característicos podemos mencionar el fry jack, el ceviche, el rice and beans, el conch fritter, el bailap, los tamales, el curry de pollo, la búndiga, la sopa udut, el atole, el pozole, el estofado de pollo, las garnachas, el conch soup, el arroz con espinacas, las empanadas de carne y muchos más. Número 18. Belice es un país en su mayor parte llano. Al norte, este país está compuesto principalmente de llanuras costeras planas, pantanosas y densamente forestadas. Hacia el sur se encuentra la cadena montañosa baja de la Sierra Maya. Durante muchos años se consideró que el punto más alto de este país era el Pico Victoria, de 1120 metros de altitud. Pero ahora se sabe que el punto más alto de este país es el Pico Doyles de Lait, con 1124 metros sobre el nivel del mar. Número 19. Belice es un país con una gran biodiversidad a pesar de su extensión. De acuerdo al gobierno de Belice, este país tiene 3.408 especies de plantas, 58 de las cuales son endémicas, 46 especies de anfibios, 2 de ellas endémicas, 141 especies de reptiles, uno de ellos endémico, 163 especies de mamíferos y 1.302 especies de peces, invertebrados y algas. Número 20. El turismo en Belice ha crecido considerablemente estos últimos años y se ha convertido en la segunda industria de la nación, con cerca de 269.502 llegadas turísticas escalonadas el primer semestre del 2018. Esta cifra puede parecer pequeña, pero tomando en cuenta la población y extensión del país, sí son unas cifras gigantescas. Y este número va a la alza, posicionando a Belice como un gran destino para el turismo ecológico. Número 21.
Guatemala reclama como suyo más de la mitad del territorio beliceño, aduciendo que Belice debería comprender únicamente los territorios cedidos por España a Gran Bretaña en el Tratado de París del año 1783. Para Guatemala, las tierras restantes de este acuerdo son un territorio no reconocido y está siendo ocupado ilegalmente por Belice, pero para Belice ellos están ocupando su legítimo territorio. A día de hoy, el diferendo territorial no se ve que tenga una solución a corto o mediano plazo. Número 22. El Gran Agujero Azul es una de las grandes maravillas naturales del mundo, el reclamo turístico más conocido de Belice y una experiencia de buceo única. Tal vez no sea la mejor inmersión del país, pero sí una de las más populares. Sus paredes descienden más de 120 metros hacia el interior del océano, y aunque acumula una gran cantidad de sedimentos y desechos naturales, su profundidad sigue generando ese círculo de color azul que puede verse desde el cielo. Número 23. En Belice es muy común que sus habitantes hablen varios idiomas. Según el censo poblacional del año 2010, en este país el 62% de la población habla inglés, un 56% habla español, un 44% habla criollo beliceño y el resto son lenguas nativas garífuna y extranjeras. Número 24. El fútbol es el deporte más popular de Belice y el que más atención tiene en la industria periodística. A este lo sigue el básquetbol en segundo lugar. También es muy practicado el ciclismo, además del cricket y el béisbol. Pero debido a que en este país el deporte es una actividad poco remunerada, no ha podido consolidar ningún título de carácter internacional, en las Olimpiadas o en algún mundial de fútbol. Número 25. Belice es el único país del mundo que tiene un santuario dedicado a la conservación de los jaguares. Esta es la Reserva Natural de Coxcomb. Debido a esto, Belice es considerado como uno de los sitios principales para la preservación del jaguar en el mundo. Número 26. El clima de Belice es subtropical, con temperaturas estables a lo largo de todo el año. Su temperatura media es de 26 grados con mucha humedad. Las lluvias caen entre junio y noviembre, mientras que la época de más sequía es entre febrero y mayo. Hay que tener cuidado, pues en este país hay muchas tormentas que se originan en Norteamérica y golpean Belice con vientos y ráfagas desde diciembre hasta febrero. Número 27. Por su ubicación geográfica, Belice fue parte del Imperio Maya, que se extendió a lo largo de El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Aunque en el país se estima que hay centenares de ruinas mayas, la región de Caracol se distingue por ser el centro cultural más grande que dejaron los antiguos habitantes del territorio beliceño. Número 28. Debido a su baja población y extensión, Belice tiene la economía más pequeña de la América continental, con un Producto Interno Bruto de 1.7 miles de millones de dólares. Para que te hagas una idea, países con una superficie muy similar a este, como El Salvador, tiene un Producto Interno Bruto de 26.8 miles de millones de dólares, 15 veces la economía de Belice. Aunque también la población de El Salvador es 17 veces mayor a la de este país. Número 29. De las muchas leyendas en Belice, uno de los personajes más curiosos es el llamado Cincimito, que es una especie de gorila grande y peludo, muy similar al pie grande. Se suele decir que si ves al Cincimito, si eres un hombre y lo ves, morirás en un mes, y si eres mujer y lo ves, tu vida se prolongará. Número 30. La región costera de Belice es un sistema natural único en su género, que comprende el mayor arrecife de barrera del hemisferio norte, atolones costeros, centenares de cayos arenosos, bosques de mangles, lagunas litorales y estuarios, y son un hábitat importante para muchas especies de animales en peligro, como las tortugas marinas, los manatís y el cocodrilo marino de América. Su importancia es tal que ha sido declarada como un patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO.